Hola, ¿qué tal? Nuevamente estamos en otro programa de Al lado del arte de la Fundación Juan Salva y en esta oportunidad tenemos un invitado, su nombre es David Corbalán. Él es artista visual y escultor. Hola David, ¿cómo estás? Hola André, bien, gracias. ¿Cómo, cómo te ha ido con la pandemia? ¿Cómo me refiero? Bueno, ya a todos nos ha pasado algo, pero en el Sí. sentido de poder ir lidiando un poco con la parte laboral, que la parte artística ha sido como bastante, muchos artistas la han pasado muy mal. Entonces, ¿cómo has podido lidiar con este problema? Bueno, Problema mundial en todo caso. claro, claro, o sea, yo creo que un poco, lamentablemente, los artistas estamos un poco acostumbrados a, a nadar contracorriente y no hemos visto más a prueba aún. Y yo, en mi caso personal, me ha ido bien, a pesar de todo, de la pandemia, de haberme enfermado de COVID, también estuve un tiempo ahí, un poco complicado, pero ya bien, y con los proyectos, bueno, ahí avanzando, un poco retrasados, bueno, como todo, y también un poco adaptándome y adecuándome a las necesidades virtuales, o sea, de repente es como el nuevo medio, la presentación virtual. Y creo que hay que tomarlo como una herramienta, también un poco ahí acostumbrándome a eso. En eso estoy. ¿Y se te ha sido, o sea, se te ha sido fácil manejar como este tipo de formas de comunicarse con la tecnología? O sea, no la Ah, tecnología en sí, sino el medio, o sea, sí, el formato, por claro. así decirlo. Claro, el formato a mí me incomoda un poco, o sea, de hecho, por eso me hice escultor. Yo comencé estudiando diseño, imagínate, gráfico y escapé de eso, de las pantallas, pues, de la bidimensión. Entonces, claro, para mí es incómodo porque yo me, me nutrí de la escultura porque la presencia de la obra es la que a mí me da vida. Entonces, claro, de repente verlo todo ya por el sedazo de la pantalla, claro, es como un poco, no es lo mismo, no es igual. Pero sí, igual yo creo que hay que tomarlo, como te decía, como una herramienta que puede tener cosas positivas y en este caso es, eh, no sé, la rapidez, de repente tu obra, no sé, tus proyectos pueden llegar a más gente, pueden ser vistos por gente en muchos lugares del mundo, entonces eso me parece súper interesante como herramienta y creo que hay que saber aprovecharla. Sí, es una herramienta, como dices tú, que puede llegar a cualquier parte del mundo, pero, pero sí, la verdad, a mí también me cuesta un poco en el sentido de, como del orgánico, de eso, como de poder Sí, explicar cosas que a veces por la pantalla se hace difícil o no sé, claro, es todo un tema. sí. Oye, David, y volviendo al pasado, ¿cómo, cuéntanos un poquito cómo nace la idea de lo que tú eres actualmente, profesionalmente, a lo que te dedicas? ¿Cómo parte esto? En qué minuto? ¿En el colegio? No sé, a los 18 años? ¿En octavo básico? ¿Cómo parte este acercamiento a lo que te dedicas actualmente? Ah, yo creo que es un camino, pues creo que y estoy en él aún, y quiero seguir en él también. Creo que se va construyendo, no creo que uno esté hecho ya. Y para mí creo que el inicio también es como un poco borroso, porque de niño sé que dibujaba, pero no era tan bueno para el dibujo, pero sí, siempre me inquietó el dibujo. La escultura nunca me interesó realmente, me interesaba el arte, me interesaba la danza, me interesaba el ballet, así de muy, muy niño, pero nunca me propuse ni... Creo que al final es como que te encuentran, o uno de repente se ve enfrentado a ciertos caminos y te das cuenta que es tu camino. Creo que esos momentos sí fueron como, quizá, como tú decías, a los 18 cuando entré a estudiar diseño, pero estando en diseño me di cuenta que no era diseñador. Y luego cuando me fui a España, como me fui a los 24 a estudiar arte contemporáneo, y claro, y ahí sí, eso fue como, yo antes ya había decidido, yo ya estaba claro que amaba la pintura,
pero yo quería ser pintor, pero al final es como, es lo que te digo, te encuentras de repente en un camino y resulta que es otro, y sigo en eso, sigo como descubriéndome, siempre trabajando, desarrollando habilidades, digamos que habilidades artísticas siempre tuve de niño, pero muy diversas, o sea, como te decía, tenía también intereses muy diversos, pero de pronto ahora digamos como una decisión, creo que uno lo sabe desde siempre, desde niño, uno sabe que es como, aunque suene un poco raro, es como un llamado, o sea, no te queda otra que escucharlo. Claro, no, no, que es como un instinto. Oye, Sí, y el salto de poder estudiar en el extranjero, ¿cómo se da? ¿Cómo es esa experiencia en el resultado de lo que actualmente estás haciendo? O sea, ¿en qué incide? Obviamente son estudios y los sí, estudios son súper claro, importantes, sobre claro, todo a veces en el arte, pero ¿cómo sí. impacta eso en términos quizás de la obra? Claro, era algo muy buscado por mí. Yo quería encontrarme de alguna forma con la academia, pero de un modo un poquito más maduro, que no, quería encontrarme con una búsqueda ya encaminada. Entonces, para mí fue como muy bueno entrar a esa edad, a los 24, y llegar a Madrid a estudiar arte contemporáneo y luego escultura, me especialicé en escultura. Para mí fue como, bueno, muy nutritivo. Realmente no pude, eh, pude dar mucho espacio a mi investigación sin verla aplastada. De repente, gente muy joven que adopta discursos muy rápido, muy sin haber vivido muchas cosas, y creo que de pronto puede, puede, puede marcar mucho el camino de un artista. Y en mi caso, para mí era muy importante haber tenido ya una búsqueda primero, o sea, incluso autodidacta en el tema pintura. Pero ya luego estudié y, claro, fue como lo que te decía, pues enfrentarse a la academia, descubrir personas también dentro de la universidad en la que estuve, pero también artistas que inspiran, gente que en algún momento hasta el día de hoy me sigue inspirando su recorrido, su trabajo, la huella que dejan. Y creo que, bueno, ahí ya eh, puedes tú plantearte eh, ser un poco más, crecer de otra forma, de una forma profesional, digo. Y sí, o sea, totalmente nutritivo, no digo que sea 100% necesario, hay gente artistas autodidactas que son excelentes y que se van nutriendo de otras formas y es muy válido. Y yo creo que cada uno tiene que encontrar digamos, su mezcla perfecta. En los momentos perfectos creo que sí, que es bien necesario hacerle caso a ese instinto de en qué momento darte un espacio para investigación personal, para estar dentro de una institución, de una academia. Eso, creo que es importante respetar los tiempos de cada uno. Y uno siempre tiene a veces una maestra o un maestro que lo marca, no necesariamente por, digamos, los conocimientos, sino por Sí. el mensaje, así como tú te recuerdas de alguna maestra o maestra que te haya hecho así como un clic y así que hayas tomado su consejo y que de alguna manera uno lo va aplicando en la vida cotidiana con la profesión que hace. Yo diría a mis padres, porque de alguna forma me permitieron ser libre y tomar mis propias decisiones. Y creo que esa desde muy pequeño, entonces esa es la mejor enseñanza. Ya luego eh, hay personas que quizá eh, tiene que ver con la forma de ser de cada uno, pero yo he tenido, quizá he tenido maestros que no se han dado cuenta que han sido mis maestros y yo he aprendido observándolos, o he aprendido mucho de artistas que ya están muertos, viendo su obra en los museos y que me han enseñado mucho. Los pinturas, bueno, siempre lo digo, es como el artista que me removió y que me llevó
a tomar una decisión muy poderosa de ser artista fue Mata, porque me impacté con su pintura. Y de allí, claro, a él lo podría considerar. Y su pensamiento también me atrajo mucho. Y los surrealistas en su momento. Y ya luego pasé a otra, en España, en otros momentos, aprendí más, bueno, me cautivó el Povera y, y personas que pasaron por mi vida que me enseñaron cosas de la vida, no necesariamente de una técnica Claro, a eso me refería, claro. artística, Claro, claro, a claro, veces como que hace sí, un guiño nomás y uno dice, se queda pensando y a veces cuando uno sí. es tan, a veces cuando uno es más pequeño, como que no le toma la importancia y después en el tiempo de la experiencia uno dice, ah, esa persona tenía razón o no estaba tan perdida. Yo podría decirte mis padres, porque eh, a ellos les debo este como olfato y de seguir siendo independiente, porque también cuando tú es como de repente es como seguir a alguien, de repente es complejo, es como tienes que abrir caminos, o sea, obviamente tienes que respetar a quienes vienen detrás tuyo, pero también tienes que abrir nuevos caminos y de repente te tienes que escuchar mucho tú, o sea, tienes que tener como... Entonces yo realmente, así como personas que, como que yo me tocó abrir caminos en lugares donde no habían y romper muchos esquemas, entonces tampoco he seguido a nadie. Y tus padres tenían alguna relación o la mantienen con el arte? Realmente no. O sea, Ya. mi madre tiene sí, digamos, una habilidad especial con sus manos y su forma de pensar y todo, pero mi mamá ha sido una persona que se ha dedicado a la familia, mi papá un empresario y muy luchador. No, realmente en mi familia no hay como una beta de artistas, no. Hay pensadores, sí, tengo mis hermanos y otros parientes, pero en general no, yo he sido pues, lo que te decía, pues, como abriendo camino, entonces lo que yo más he necesitado me lo han dado que el espacio y la libertad para tomar mis decisiones, entonces realmente así Y es eso, como uno aprende. eso es súper relevante, sobre todo en el ámbito artístico, que los Claro, padres, no necesariamente, como dices tú, que tengan un vínculo con el arte, pero sí que te expresen de alguna manera esa voluntad propia que cada uno debería elegir y obviamente tener el apoyo, ya sea de una u otra forma, porque por no todos supuesto, los padres apoyan a sus hijos o hijas. no, claro, y nosotros los artistas de alguna forma lo único que necesitamos de repente es silencio, o sea, o respeto. Claro. Si no hay como una palabra de apoyo que no te, que no te tiren para abajo, ¿no? Oye, y cómo se genera podríamos decir dualidad, pero no es dualidad, esta de lo que es artista visual Ajá. y y la escultura? ¿Cómo se van generando estas dos aristas dentro de tu carrera? ¿Cómo las tomas o cómo se evolucionan o una nace de la otra? ¿Cómo se genera eso? Yo también hago el ejercicio como de observar este recorrido y, y en un momento se unieron ciertos caminos que yo ya conocía. Yo conocía un poco el mundo de la imagen, de la fotografía y de alguna forma me vi obligado, pero por una necesidad personal, yo diría hasta espiritual, eh, de conectarme de otra forma con el paisaje, con el desierto y tomé la decisión de incorporar la performance en mi trabajo y, y la performance como una acción que tiene que ser de alguna forma registrada y ahí entró la foto, ahí entró digamos, la fotografía de la performance y la incorporación también como un poco tocando ciertas fronteras porque mi idea era crear quizás cierta escultura en el paisaje y se transformó en una obra en que yo fui parte de esa escultura, o sea, utilicé mi cuerpo como una parte haciendo un diálogo con la escultura y con el paisaje. Y de allí nacieron como esta necesidad, como te decía, como casi espiritual de conexión y de agradecimiento con los diferentes paisajes que he conocido
que he podido, en los cuales he podido habitar, vivir, y de allí nació este nuevo, digamos, lenguaje. Bueno, en realidad es como, no es nuevo, porque ya mucha gente lo ha hecho, pero en mi caso personal era abrir tocar frontera, salirme del objeto escultórico, llegar a la performance, pero con mucho, no miedo, pero mucho respeto, porque me lo tomo yo muy, 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 muy en serio. Y de allí nació, bueno, hay una serie de obras que vengo desarrollando desde el 2018 formalmente, pero yo ya había hecho acciones territoriales desde mucho antes, 2005 por ahí. Y de ahí nació esta necesidad como de involucrar nuevos medios. Y yo creo que continúa porque actualmente mi obra está siendo más bien reconocida como un trabajo como de artesano, lo cual a mí me enorgullece porque realmente el trabajo artesanal me habla mucho me hace mucho sentido referente al contacto con la materia, a la forma de trabajar, a, a lo, a lo sincero. No quiero decir que las artes visuales no sean sinceras, Claro, pero se puede dar. pero por Y ejemplo, nada, pero cuando tú estás creando, o sea, por ejemplo, la parte visual, se te ocurre o esa imaginación llega desde un punto cero, por así decirlo. Es decir, tú haces, igual que la escultura, uno, no sé, pues uno tiene un proyecto, hace un boceto y después claro. termina la escultura. ¿En la parte visual pasa un poco lo mismo o se van, es decir, por ejemplo, tú estás haciendo una escultura? Ujú. Y en ese momento de la creación de la escultura se te viene una idea que necesitas como plasmar en esa otra dirección que sería la parte visual. ¿Cómo, cómo se generan esas dos creaciones? Es como un proceso a veces muy lento, a veces más rápido, pero es muy orgánico. Entonces, yo me doy cuenta como cuando voy construyendo mi obra, de repente paro y de repente hay esculturas que he dejado 2 años ahí como en stand-by y están esperando eh, un momento, están esperando, no, de repente me cuesta explicarlo, pero es como que las piezas calzan y encaja todo. Y de repente eso tarda mucho, años, y otras veces más rápido. Y lo mismo digamos, con el resultado visual. Eh, Son procesos, o sea, desde, no sé, desde la creación de una escultura hasta llevarla a un estudio fotográfico, y de pronto cobran otra dimensión. Yo mismo a veces me demoro en entender lo que estoy haciendo, me demoro en comprender. Otras veces tengo la idea previa y me ha pasado también últimamente con obra más grande que estoy creando intervenciones en espacios públicos y de repente me doy cuenta que la obra tiene un diálogo tan potente con un lugar y realmente la obra me termina hablando muy claro. Entonces, yo puedo tener una idea previa. Eh, Pocas veces me ha pasado que he tenido como la, la visualización de la obra y hasta la materialización, todo así muy claro. Pero yo le doy mucho espacio a que la obra se complete por sí. De alguna forma, con el tiempo, solo me va diciendo, no, quizás incluso los materiales, cuando los dejo oxidar o de qué forma uno dialoga con otro, o si les doy resina o no. Es como también llegué a mis materiales, llegué de alguna forma así, llegué habitando lugares en donde no encontraba materiales para pintar, no encontraba, Eso mismo te iba a como preguntar. Aquí en Calama yo no, bueno, llevo muchos años viviendo, pero yo de ¿Ya? niño visitando Calama, pero yo después de haber estudiado muchos años pintura al óleo, me pasó eso, que llegaba a Calama y no encontraba óleo, no, y yo quería pintar y no podía, entonces de repente empecé a manipular materiales que me encontraba y de repente me di cuenta eh, de, de un mundo que me estaba perdiendo por enfocarme en En algo que sol, había... Por eso yo te como decía, como como en un el solo tema de rumbo. por eso te decía el tema de la academia hasta cierto punto, porque
claro, el óleo, de dónde viene, digamos, toda la cultura europea, pero realmente acá tenemos eh, todo, o sea, tenemos paisaje, tenemos barro, tenemos metal, tenemos, entonces, es ver, tenemos el arte textil, que últimamente me estoy encantando mucho con eso, y es descubrir, y claro, yo de repente ya, digamos, mis materiales de creación ya no los encuentro en una tienda de bellas artes, los encuentro en las ferreterías. Entonces, tengo la buena suerte que encuentro ferretería en todas partes, y bueno, yo viajo harto, entonces, así, pues, así, O sea así que fue. podríamos decir que, no sé, po, en un home center puede ser feliz. Sí, ese es mi lugar. Ese es como mi lugar. Oye, no, a mí me llama mucho la atención en el sentido como de la capacidad que yo, o sea, al menos mi opinión de lo que veo es las obras, como esa capacidad de creación por el tema de lo material. Me llama mucho la atención eso que tú decías recién, como de apoderarse un poco del territorio en Claro, vista de tu creatividad o de tu imaginación, sin la necesidad claro, imperiosa de tener que tener como una escuela dentro de la creación. Me refiero, como decías tú, como del óleo claro. Por eso yo te decía o que de otros materiales. es súper necesario, importante generar, creo que en las artes visuales, el arte contemporáneo es muy importante, es muy esencial generar conceptos yo creo que lo importante es que sea un encuentro con el concepto y que sea un encuentro no forzado y creo que se transforme en un diálogo y que ese diálogo sea parte de ti. No apropiarse de, de diálogos ya escritos por otros. Entonces, creo que para construir eso hay que generar mucho espacio de observación, de tiempo, espacio. Creo que tenemos un país tan grande, tan largo para descubrir y creo que hay muchos artistas que no sé por qué se encierran tanto en Santiago y tenemos tanto territorio que descubrir y tanto que descubrir y tanto que crear. Entonces de repente me llama la atención, claro, quizá por esto del centrismo en Santiago, pero sí creo que es súper necesario este espacio que hay que generar para que dialogues con los conceptos, dialogues con la materia y que te hable y tú ir respondiendo a eso. Y creo que al final eso es lo que somos los artistas. O sea, claro, o Somos sea, seres que dialogamos con la materia. no, pero claro, pero me refiero que aún más ese diálogo es más potente en estos territorios, po, que quizás en Claro, Santiago o quizás en otro lugar. Me refiero potente porque hay quizás un impacto mucho más potente no sé, de los colores, del rojo, del claro, siena tostada, no sé, me refiero a los colores que están en el desierto, quizás influyen claro, de una claro. manera mucho más profunda que a veces es un poco inconsciente, yo creo, Sí, eh, pero también hay un punto que tiene que ver con lo que decías anteriormente, que al no existir muchas escuelas, bueno, que esto lo hemos hablado muchas veces con mucha gente, como al no existir muchas escuelas que tengan que ver relacionadas con el arte, también todos terminan yéndose. Entonces son muy claro, pocos los que se devuelven a tratar como de aventurarse en un lugar donde efectivamente el arte no es que claro, no exista, porque existe, hay mucha gente, pero esto es un fenómeno que podríamos decir que un poco reciente, en el sentido de que personas se devolvieron, ya sea de toda la claro, área, me claro. refiero que ya con una carrera detrás, a poder Claro, darle como un curso distinto en este territorio que es como tan desértico, llamémosle. Entonces a mí claro, igual siempre me ha llamado la atención esas búsquedas, claro, quizás en lugares donde uno podría decir, una persona quizás no conoce el lugar, diría, pero ¿por qué vas a hacer escultura en ese lugar y no en otro? claro. Por el tema justamente de esto, pues, de que el tema de los materiales, de Sí, poder quizás a veces aprender en una universidad, no sé, sí, yo creo que por un lado hay cosas muy favorables, que es lo que estamos hablando, que tiene que ver con el territorio, con la creación. Y sí. también, por otro lado, la parte como negativa es que uno tiene que andar luchando y a veces andar explicando cosas que no debería. Claro, no, y también el tema del aislamiento. eh,
también es como muy recurrente bueno, en todas las regiones. Creo que al final, de alguna forma, los artistas nos vamos un poco aislando y hace que tengamos eh, fuertes nexos con Santiago o buenos contactos, pero en general existe como esta invisibilidad y aislamiento. Y creo que, claro, la parte negativa puede ser muy triste, po, porque ya cuesta ser artista, imagínate en región. Po. De todas maneras. Oye, ¿y cómo, o sea, volviendo un poquito atrás, el tema de los materiales, Ujú. a mí siempre me ha llamado la atención la paciencia. La Claro. paciencia al ver una obra tuya, uno ve, aparte de cosas así como de muy maestro, debo decirlo, como de mucha genialidad, em, pero al mismo tiempo paciencia. ¿Cómo eres tú dentro de eso? Porque como lo que decías anteriormente, que claro, la obra igual va hablando de cierta manera, pero también hay ciertas obras que necesitan disciplina y necesitan un tiempo más o Claro, menos determinado para poder lograr ese objetivo. Entonces, claro, ¿cómo funcionas tú con la disciplina en esa lógica? claro. Siendo muy, muy disciplinado. Sí, o sea, para... Ahí sí me acuerdo un profe de arte que tuve cuando niño, como, no sé, como en sexto básico. Y recuerdo que él le dijo a mi mamá, así como muy enojado, le dijo, pero es que David nunca termina ningún trabajo, empieza mucho y nunca termina ninguno. Y me acuerdo de eso, no sé por qué se me quedó grabado. Y claro, y creo que no es que el trabajo termine, pero hay que darle un cierre. Yo creo que las obras hay que darle un cierre y de repente yo me demoro más de lo normal, creo, no sé, de repente en una escultura me puedo demorar 3 años, 4 años, porque me cuesta dar el cierre. Y quizás también tiene que ver con mi vivencia, con que narra mucho eh, el tiempo bueno, el tiempo que viví mientras la construía, y no es que tenga así como, ya perdí un poco los nexos emocionales con mi obra, o sea, de alguna forma. Ya. Eh, Porque es algo que se va dando de forma muy espontánea, o sea, ya cuando empiezas a vender o empiezas a mandar tu obra a diferentes lugares, como que de alguna forma tú liberas esa obra de ti. Y me pasa eso, que de repente me gusta, claro, yo no me doy cuenta, porque yo no soy acumulador de cosas, no me gusta, soy como bien minimalista en eso. Entonces como que de repente no es que me guste estar rodeado de obras, ¿no? Pero de repente sí me doy cuenta que me acostumbro a tenerlas ahí, a verlas y me encantan. Y de repente hay obras que pasan años y me siguen encantando. Entonces, si a mí me siguen encantando, yo encuentro que está bien. O sea, para mí es como que pasa mi filtro de calidad. Pero sí creo que tiene que ver es que para mí el concepto paciencia es como, es como bien complejo, es como muy amplio y en mi caso eh, creo que hablo más del tiempo, más del uso del tiempo, de cómo estamos acostumbrados a hacerlo todo muy rápido y a quererlo todo muy rápido. Y, y a mí mi obra me dice que no, porque que tengo que Que ir lento, que tengo que darme mi tiempo. Yo de repente he funcionado muy como máquina, he hecho muchas obras en poco tiempo y he terminado físicamente mal, con dolores de espalda, de cuello, o con tendinitis. Entonces, eso mismo te iba a para decir. mí tiene que ver con eso. O sea, para mí es como, Exacto. es como la forma de entenderlo, es como es un diálogo que de repente, no sé, me lo han dicho como una meditación y creo que sí, que de repente es como un estado de meditación. Cuando estoy muy enfocado puedo trabajar muchas horas, pero tampoco es hacer por hacer sin sentido. O sea, para mí es construir un sentido. Pues usted decía esta idea de que de alguna forma los conceptos te encuentran, se hacen parte de ti. Y a mí me ha pasado eso, y es lo que yo siempre busqué. Y me pasó después de años de búsqueda y lo bueno es que he podido eh, darle visibilidad a mi trabajo, que muchos artistas llegan a esos puntos sin poder visibilizar su trabajo. Y creo que lo que te decía, que de repente es lo que más nos cuesta a los artistas en regiones, que no estamos con el taller ahí en Santiago. Entonces, y más en lugares tan
digamos, desolados como Canadá. Porque sí, además de una desolación y sequedad física real, además de la contaminación que respiramos, del frío tremendo que hace en las noches, creo que también existe esa sequedad a nivel humano y a nivel artístico y cultural, lamentablemente, cuesta mucho levantar. Pero sí, o sea, creo que al final estamos, no estamos creando por un afán exhibicionista, estamos creando porque hay una necesidad De crear, de todas y maneras. claro, sí, Pero, exacto. pero cómo, porque claro, entendiendo que una escultura, no sé, no sé, un cuadro, necesitan de alguna manera una forma de exponerse. La mayoría de las otras artes, por así decirlo, a través del formato audiovisual, uno puede tener una percepción, no sé si parecida, pero similar. Pero una Claro, escultura, igual, una escultura, un cuadro, siento yo que uno como espectador necesita verla. Yo puedo ver un video de una escultura y feliz, pero siento que el real como impacto de esa claro. obra es verla. Entonces, esa es la parte quizás complicada. ¿Cómo has podido de alguna manera exponer, no me refiero por la pandemia, Claro, sino claro. antes, cómo ha sido ese ejercicio de poder exponer en otros lugares y al mismo tiempo, qué personas, o sea, por qué hay alguien, cómo explicarlo? ¿Qué tipo de personas les gusta esta escultura? Porque yo creo que igual a veces uno siempre hace algo que le gusta a determinadas personas o Claro, no necesariamente y le gusta a todo el mundo. claro. Pero ¿cómo se genera eso de generar una escultura y que alguien la pueda comprar, ya sea porque la vio o porque él quizás vio una foto y te la encargó por, no sé, por teléfono? ¿Cómo se va Claro. construyendo eso me refiero para poder vivir de generar estas esculturas? Claro, es como, mira, claro, digamos como la construcción, lo que te decía yo, obedece como una necesidad interior y ya luego es como tú dialogas con el mercado de alguna forma. Y creo que, bueno, hay plataformas, las galerías de arte, pucha, el Instagram, incluso hay páginas dentro del mismo Instagram que pueden mostrar tu obra. En mi caso, ha sido como este proceso como bien rápido, quizás, comparado con otras personas, pero sí he tratado de ser como lo más, digamos, de poder, de hacer lo que puedo hacer. Estar Ya, donde puedo, ¿me entiendes? Como no sí, querer acaparar muchos lugares porque de repente hay mercados que pueden de repente querer tu trabajo y te piden que hagas más obra, que repitas la misma obra, que hagan... Y yo no hago seriaje de escultura. En fotos sí, pero en escultura no. Entonces, ¿y porque son objetos únicos? Por eso que de repente entro en esta categoría un poco de artesano. Y me gusta. Y creo que también eso me piden tiempo. Entonces, bueno, hay como... Bueno, yo de hecho me di un poco a conocer en Santiago a través de la Feria Faxi y de ahí he estado en otros lugares y después he estado afuera. Hace poco, bueno, un concurso de Loewe, me dieron una mención especial y también es como, es gratificante y todo se ha dado de alguna forma virtual porque por la pandemia. Entonces, incluso había una exposición eh, ya, digamos, concreta para ser realizada en París y se canceló por la pandemia y las obras quedaron ahí sin ser expuestas, ¿me entiendes? ya. Y, pero se creó una versión virtual del mismo museo con las obras dentro. Y bueno, y tiene otra, a lo mejor tiene más gente del mundo puede visitar ese museo ahora, pero de forma virtual. Y como estamos hablando, no es lo mismo, pero sirve. Pero Y creo que hay un alcance diferente también. claro, entonces también yo también aprendí en museos mucho y creo que realmente esa es la palabra, uno aprende cuando estás como en contacto directo con una obra, aprendes y no sé por qué, pero aprendes algo y creo que eso es lo que nos estamos perdiendo, porque en las pantallas sí, pues estamos tan bombardeados de imágenes que de repente
cuesta detenerse en algo. Entonces, claro, quizás mi obra tiene ese gancho que puede ser llamativo la materialidad. Y lo que me preguntabas antes, pues, o sea, como qué tipo de público o quiénes enganchan con mi trabajo, hay de todo. Y siempre me llamó la atención cómo reaccionan los niños y me encanta, porque son muy espontáneos. Y, y luego otra gente, quizás, que tienen quizás como más información en su retina, digamos, artística, visual, claro, les llama la atención, tratan de compararlo, tratan de conceptualizarlo también, y cada vez más les va haciendo más sentido lo pertinente que, bueno, y también lo honesto que quiero hacer con mi trabajo, con relación con lo que hablábamos antes, que en el fondo es como la relación con los territorios que habito, con la forma de trabajar, y también mi relación hasta ahora digamos, con la parte comercial del arte. Y esto, pues estas relaciones con galerías, con ferias, y también lo que te decía, que es una herramienta súper buena eh, para utilizar la parte digital y que en esta pandemia ha como explotado. Entonces, porque la gente se ha visto muy aburrida en sus casas y ha tenido que meterse a mirar pantallas y entretenerse así. Entonces, creo que no lo digo como una forma de que estemos para entretener, pero creo No, no, claro. que es una Lo que pasa parte es que yo creo que de también nuestro trabajo. pasa claro, pasa un poco porque eh, bueno, al estar encerrado, yo creo que, bueno, hay mucha gente que tiene un poquito más de tiempo, pero otra no también. Pero me refiero con ese Claro, poquito de tiempo, también se claro, genera la posibilidad de querer aprender también otras cosas, pues. No claro, necesariamente en la vida normal, no sé, ver las noticias, comer y trabajar. También queda un espacio y es bonito y que la gente de alguna manera que le llame la atención este tipo de cosas claro, para que sea parte de lo normal también, no, claro. como de repente hemos hablado con otras personas que como no por el hecho que tenga que ser arte, uno se va a sentir distinto, sino que el arte debería ser parte como de la vida cotidiana, de lo normal que una persona lo tenga, no necesariamente porque se va a comprar cuadros y Claro, discos, pero claro, sí que haya un diálogo con el arte, más claro. normal. Sí, en mi caso acá en Calama fue como, yo vengo exponiendo acá en Calama desde el 2004 y para mí ha sido ese aprendizaje, digamos, de dialogar con un público, con un público inexperto y de hecho con un público muy ignorante artísticamente, bueno, hablo en el tema de artes visuales y claro, y se da, bueno, hablo ignorancia que no tiene como un recorrido visual, entonces realmente ha sido como dialogar desde cero y para mí ha sido un aprendizaje tremendo porque eh, de repente desde el no entender o quizá simplemente lo llamativo de la superficialidad de mi obra, de la superficie, de los brillos. Entonces, de repente, ¿cómo generar diálogos que vayan más allá, que tengan que ver no sé, con el abuso de la industria, con los excesos de la minería? Entonces, como de repente, ha sido súper interesante para mí poder O sea, ver quizás eso. como visiones de que ni siquiera puede ser, pero visiones de personas que ni siquiera tú te lo propusiste antes de hacer la obra. Me refiero como Claro, que apreciaciones. sí, sí, muchas. Y de repente, y son tan honestas y tan así, yo digo, como es lo bueno del inexperto, de repente muy honesto. Entonces, como con esos comentarios tan honestos, de repente aprender también, descubrir más allá de, de qué habla mi trabajo. Y bueno, eso. Entonces también, y también generar un pequeño aporte a nivel local. Creo que Por es supuesto. importante subir el ego de los creadores locales, o sea, que realmente Como que se entusiasmen a hacer más cosas también. donde pueda estar, te puede ir bien y también no cansarse, o sea, de repente, claro, yo estuve creando muchos años y no vendí nunca nada, pero tampoco estaba en eso, yo estaba buscando, estaba buscando esos diálogos.
Y entonces de repente quizás quitarle como ese foco, que creo que no es el foco. Y de repente eso, pues, como, Es como lo creo yo que tiene que ver quizás con lograr un equilibrio entre la creación, claro, entre la búsqueda y al mismo tiempo en poder vivir de lo que uno hace, porque sí, no es como, fácil, como claro, dices tú, es súper fácil irse para ambos lados, es decir, claro, odio el mundo y no quiero saber nada del mundo, claro, y al mismo tiempo, cuando uno le pueda ir relativamente bien, empezar a hacer cosas en serie para poder vender y vender todo lo que se pueda. Entonces, el equilibrio yo creo que claro, es súper súper sano para un artista, claro, intentarlo, porque estar en estos dos lados, porque en claro, general el arte siempre está un poco como, es como la plata que, no sé, que sobra, si es que sobra, se va destinada a eso. Pero claro, claro, mi viejo siempre me decía lo mismo, estoy hablando de los años 90, sí. no sé, me decía, ¿quién va a querer comprar un cuadro? Mejor se va a comprar una tele, y es obvio, en ese Claro, sentido. es que ahí está también la valoración, digamos, o la autovaloración de los artistas, pero también la valoración de la obra. ¿Cómo la valoras tú? ¿Cómo la puedes valorar? Digamos, económicamente o por el tiempo que usaste, no sé, Claro, no sé, y los ¿cuál es la públicos también valoración? van aprendiendo, pues, se me refiero, Sí, efectivamente, hoy día, efectivamente podría haber una persona que dice, no me quiero comprar una tele y quiero comprar una escultura. Eso sí, ahora lo creo. O claro, sea, a eso me refiero existe. claro, a eso me refiero como que también ha existido también un aprendizaje como país o como, no sé, culturalmente, de Claro, que efectivamente la valoración también es una cosa de proceso, no es algo como que de un día para claro, otro. sí, claro. Exactamente. ¿Mm? Eh, es como la educación. O sea, de repente se va, eh, en este caso, como incluso se va, creo que las nuevas generaciones, ya hablo de gente de 40 hacia abajo, ¿Mm? están teniendo como una apertura mayor, quizá. Incluso coleccionistas jóvenes, gente que está abriéndose como a este mundo, está descubriendo, y también verlo como, no solo como quizá ayudar a un artista, sino como eh, generar una inversión también. De repente se puede entender así. Eh, pero creo que sí es importante generar como esta conciencia de la importancia del arte, de vivir con arte, no te hablo de comprarlo, sino de vivirlo, de No, entenderlo, de de compartirlo. experimentarlo. Mm, Claro, totalmente, eso, exactamente. sí. Y creo que estamos cada vez más abiertos a entender esa necesidad. Y dentro de esa lógica como de esta, por así decirlo, como de esta educación que se va generando en la cultura, ¿cómo ves o cómo debería estar orientado en este caso un país? Ya me refiero así como por los ministerios que tienen que ver con la cultura, ¿cómo Claro, debieran enfocar las políticas así como más específicas, en este caso por región? ¿Cómo crees que, no necesariamente siendo algo así como un ejercicio político, pero me refiero claro. como en qué dirección te lo imaginas que debería haber ciertos cambios para que esto dé resultado en un par de años más? Uf, tremenda pregunta. Pucha, no sé, para mí sería, eh, un- hablo de un estado, hablo de un país, ¿Mm? hablo de un estado realmente. Creo un estado que cuide a sus artistas. Para mí eso es lo fundamental. No hablo de un sector de la sociedad que nos ayude, nos proteja, Claro, no, como no, hablo, sí, ¿me entiendes? No sí. hablo de favores, no, hablo de un Estado que cuida a sus artistas y de esa forma nos otorgue un piso de dignidad. Y ya luego podemos hablar de todo lo demás. O sea, creo que poder, no sé, enfermarte dignamente, eh, ya, con eso
Con Lo eso digo ya es todo. harto. Con eso lo digo No, todo. claro, por supuesto. Creo que esa es la base. Y ya luego lo demás, dignificarnos, o sea, entre nosotros mismos, pero también a través de, no sé, o sea, el hecho que tengamos que concursar, digamos, cómo, o sea, cómo crear de esa forma, o sea, yo estoy ahora metido en un fondar que se está congelando desde, claro, por la pandemia y todo, y lo agradezco pucha, me ha servido este tiempo en la pandemia y también me ha servido para crear y todo. Y por suerte postulé un fondar de creación que me ha permitido tener cierta flexibilidad en mi creación, pero creo que concursar de esa forma no es lo mejor. O sea, incluso mal acostumbra a muchos artistas que están ahí siempre en los fondar. Y no, y creo que yo hablo de cuidar a las personas. Y bueno, ya hablo en general también, pero sí me parece que de pronto necesitamos eh, crear, quizás no digo que estén mal los fondos, no, pero sí yo digo que el acostumbramiento, ¿no? De repente es un poco insano. Y por otro lado, me parece que tenemos No, que asegurar. y la competencia también se genera. Mucha, esto mismo que están haciendo ahora de los premios nacionales de arte, como ¿Mm? postulando como si fueran candidatos políticos, ¿me entiendes? También es Sí, po. como, pues a eso me refiero yo con dignificarnos en general. Creo Ya. que es súper necesario vernos de otra manera y tener este piso, digamos, de dignidad eh, fuera de esta idea de postular a una necesidad en realidad, porque casi como que O tenés que sea, claro, postular porque en el a algo. fondo, claro, como dices tú, uno quiere crear, pero al mismo tiempo las únicas posibilidades terminan siendo en general concursos. No Sí, quiere decir que no hayan otras posibilidades, no sé, a través de la empresa privada, eh, pero el piso como, por así decirlo, como básico, todavía sigue siendo muy pobre porque, claro, tenéis que postular y finalmente, no sé, pues, de 100 personas ganan 10 por claro. ejemplo. Entonces, eso también no ayuda porque, porque en el fondo también genera una competencia y no necesariamente como esta sensación como de creación pura. Siempre a veces hay que estar adaptando ciertos formularios para que la persona que lo va a leer entienda la lógica del proyecto y no necesariamente es la lógica que tiene uno. Entonces, no termina siendo, como dices tú, claro, efectivamente cuando uno le va bien y si se lo gana por esas cosas de la vida, Claro, súper bien, claro. pero no sé, que queda una sensación extraña de que casi te ganaste el loto, por así decirlo. Pues, Y no es por la cantidad de plata, sino sí, por la cosa como de la fortuna, así de un poco de la suerte. Entonces, en el y- fondo, como la carrera, o en este caso las creaciones de obra, terminan un poco de estar determinadas por la suerte, claro, en algunos casos. claro. Por eso es súper Sí, importante como esto que dices tú, como del autocrecimiento, del autodescubrimiento y generar, a pesar de todas las formas, para poder vivir de eso. creo que tiene que ver con lo que hablábamos en un principio, o sea, de repente ya no es tomar una decisión de seguir este camino, sino como hay un impulso interior que te obliga a hacerlo y uno lo hace como sea, o sea, yo me fui a estudiar a España sin beca, sin nada, en realidad, y encontré trabajo allá y me pagué así los estudios, entonces de repente, ¿de dónde sacas tú? Es que no hay excusa realmente, uno tiene que, cuando tú tienes ese impulso tienes que seguirlo, ¿no? Entonces de repente también no quedarse en eso, de esperar mucho de Mm, ninguna institución, o sea, es como hay que avanzar y tiene que ver con esto, con esta necesidad de expresión, de búsqueda personal también y también hacernos conscientes de nuestro territorio, de nuestro país, de lo que vivimos y en dónde vivimos. Entonces creo que todo eso es un, es una, es un diálogo que es súper necesario que los artistas vivamos y que transmitamos también. sí, eso es como una radiografía que he podido captar un poco de que también sucede.
igual te iba a hacer una pregunta, pero es más dentro del mismo contexto, que al estar en regiones, o en este caso regiones del norte, porque quizás el sur funciona distinto, como isla, es decir, el norte es como una isla, entonces a veces el diálogo entre los mismos artistas no es tan fluido, ya sea por, necesariamente a veces por la distancia. Entonces, Claro. ¿cómo, no sé, po, si tú, cómo dialogas con el resto de los artistas? No necesariamente como escultor o artista visual, pero ¿tú tienes algún diálogo con artistas regionales? ¿Hay algún vínculo? ¿Se genera algo o no necesariamente? Creo que sí, tengo amigos artistas que nos hemos conocido, bueno, de años, y gente que, no sé, de repente la vida nos juntó en algún proyecto, en alguna residencia, y se genera un vínculo, eh, y luego se genera esta como cofradía, esta como, no sé, de repente diálogos artísticos, bueno, o como nos leemos muy rápido, o bueno, yo tengo gente de confianza, artistas que cuando tengo una obra ahí que tengo algunas dudas, les mando una foto, digo que me den su opinión, y, y claro, eso se va construyendo como la amistad, pues, o sea, con confianza, con respeto, y con el tiempo. Pero bueno, yo creo que sí, a lo mejor en regiones cuesta más que nos encontremos, y también tiene que ver con la visión. O sea, creo que de repente no tiene que ver con un territorio, creo que de repente uno tiene nexo con, yo tengo eh, como estos diálogos con artistas de muchos lugares distintos y lejanos, no solamente en Chile, fuera. Entonces, de repente, eh, eh, creo que tiene que ver como con una sintonía mental, no necesariamente territorial. Y claro, me pasa que dentro de mi territorio, si yo estoy muy aislado, tampoco yo busco dialogar, también quizás como me absorbe tanto mi trabajo, eh, no, no, no tengo esa necesidad No, claro, de- aparte tiene que ser natural, pues tiene que ser espontáneo. claro, O sea, claro, tampoco es como para andar haciendo amigos de la nada. Pues, obviamente tiene que existir algo claro, ahí como o algo que efectivamente den ganas de poder conversar con esas personas, como dices tú, porque, no sé, existe claro, algo que une la conversación, ya sea una la sintonía, visión, claro, no sé, una visión del arte, no sé, cualquier claro. cosa. Oye, David, como para ir cerrando, eh, ¿cómo, de aquí al futuro, alguna obra que estés trabajando, alguna idea que tengas en mente, que se pueda decir, por supuesto, Claro. que se esté construyendo o algún proyecto quizás para el futuro que todavía ni siquiera hay un boceto, pero ¿cómo ves tus años de aquí en adelante en términos de la creación? Qué buena pregunta. Mira, yo la verdad tengo mil ideas, pero como que las voy aterrizando y de repente las mastico y las vuelvo a masticar. Y claro, pensar en futuro cuesta porque nos ha hecho, Pensar el día. claro, todo nos lleva a eso, a vivir el momento, o sea, realmente a ir avanzando. Y más, yo tuve un aprendizaje bien duro con el COVID personal, entonces como que yo feliz de seguir respirando y bien. Pero, claro, entonces yo desde la prepandemia, pandemia y todo, te conté que estoy con un fondar, y realmente ese fondar ha sido un proyecto que le he podido dar más tiempo del necesario por las postergaciones de la Normales, pandemia. claro. Entonces, claro, entonces estoy en eso ahora, estoy en un proyecto de creación escultura, digamos, sonora. Estoy trabajando con una artista sonora que es Priscila Peralta, es ecuatoriana, y estamos trabajando, bueno, a distancia, pero unidos. Ella también habitó mucho tiempo en Iquique, está entre Ecuador y Iquique, y de alguna forma estamos haciendo este diálogo territorial del norte completo, porque yo, bueno, ahora estos últimos días hice un recorrido que es parte del proyecto por Arica, Iquique, el interior. Y bueno, el proyecto es esto, una creación escultórica y la interpretación sonora de Priscila, de mi obra, y yo también una interpretación escultórica
de su obra sonora. Ya. Y el resultado está a punto de salir. Ya Ya salí, nosotros ya. estamos, claro, nosotros queremos exponerlo esto acá en Calama, en la Galería Pablo Neruda. Estamos proyectando, bueno, se viene aplazando, pero debería ser ya como máxima fecha en noviembre. Esperemos que se pueda hacer presencial, es lo que más queremos porque realmente va a ser una experiencia. Y también yo estoy muy contento porque esta obra ha tenido ha tomado otros rumbos. Estoy ahora a punto de, hay una escultura grande, está hecha en módulos, y esta escultura la quiero instalar en un lugar, digamos, no quiero adelantar mucho, pero es un edificio icónico de la ciudad, y en el fondo va a generar un diálogo que me interesa mucho que se Qué dé, interesante, qué que súper me interesa interesante. mucho generar este diálogo de mi escultura Con, con un edificio que representa, digamos, el poder económico de la capital minera de Chile, ¿ya? y generar un diálogo a través de una imagen. Creo que va a ser una performance muy interesante, y espero poder mostrarla y también mostrar cierta maduración que he podido conseguir en mi trabajo en estos años de investigación, de vida acá en el norte. Eh, a mí, yo soy inquieto, me gusta moverme, entonces tampoco, siempre vuelvo al norte, siempre, pero me gusta mucho descubrir otros lugares también. Entonces tampoco me veo mucho tiempo más aquí en Calama, O pero sea, sí para mí, retornando al hogar, yo creo que uno siempre lo tira, el hogar lo tira de alguna manera. sí, sí, Es como claro. un viaje, pero uno tiene que, como decían antiguamente, ahí donde está ¿cómo se llama? La pérgola, la que estaba en Antofagasta, en la Plaza Colón, que si uno Ah, pasa sí. por abajo, siempre va a Ah, volver a su... sí, algo así, claro. Sí, algo así. algo así. Oye, David, ha sido un gustazo poder conversar y poder dialogar sobre arte y sobre tu carrera y tus obras. Eh, Muy, no, no, ¿cómo se llama el tema el tema del COVID? Qué bueno que te pudiste reponer y saliste de eso, porque la verdad es que la cuestión no es ni siquiera batalla a veces, pero, No, no, ahora lo puedo pero contar así. claro, Ahora. obviamente, pero pucha, qué bueno que salió todo bien y obviamente tenés que Muchas seguir gracias. cuidándote porque esta cosa ahí Sí. está. Muchas gracias, Eh, Andrés, por la invitación, y éxito en tu proyecto, en tu programa. Y te agradezco también porque eh, qué bueno poder mostrar en qué estamos. Lo que tú decías, como la radiografía de los artistas, de repente no contamos mucho, de repente no guardamos muchas cosas, y creo que es bueno exponernos de esta forma, Es y te claro, es agradezco. hablar un poquito de lo que hace uno, es como para poder dialogar también entre gente que finalmente le gusta el arte o vive por eso o lo apasiona de alguna manera. Así que Sí. yo muy feliz por la conversación y nada más, po, eso. Así Muchas que gracias. adiós David, que estés muy bien Adiós. Tú también. y, y, y ¿cómo se llama? Y después obviamente cuando estén estos lanzamientos de tus obras para poder también poder compartirlo y para que la gente lo pueda ver. Eso. Súper, súper, gracias. Ya David, nos vemos. Ya, nos Adiós. vemos. Chao, chao.